conocernos un poco y conocer también cómo están ustedes elaborando los conceptos, ¿no? No creo que haya tanta dificultad, pero sí es importante tener una distinción adecuada, ¿sí? ¿Alguien más que quiera compartir para iniciar? La Inés, el señor Franco Lainez nos pone 1, vergüenza, 2, aislamiento, 3, soledad. La señorita Maribel Aro nos pone 1, vergüenza, 2, aislamiento, 3, soledad. Correcto. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor, para empezar. Como todos han acertado, es correcto, el orden en que ustedes han colocado las imágenes. La número 1 corresponde a vergüenza, la número 2 corresponde a aislamiento y la número 3 corresponde a soledad. Aquí tienen una imagen más clara en donde se está evidenciando una persona que está en un contexto y en un estado, además, de soledad, ¿no? Está imaginando, ve a una sombra que probablemente sea su expareja, vamos a poner ese contexto, entonces voy a estar recordando. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Vergüenza. La vergüenza es una emoción muy compleja y muy básica también. La aprendemos desde muy pequeños con el pudor, cuando somos niños. Y se caracteriza por la sensación de un malestar intenso, profundo, de humillación. ¿Sí? Es cuando tenemos la percepción o la idea, o tal vez el conocimiento, de que nosotros hemos hecho algo mal, nos hemos equivocado en algo, ¿no? Y a partir de esta condición, de esta concepción que tenemos de lo que acabamos de hacer o de lo que acabamos de realizar, es que empezamos a sentir culpa, remordimiento, inferioridad y en muchos casos cuando la vergüenza tiene un nivel mucho más elevado, inutilidad, ¿no? Es una sensación de inadecuación, me siento completamente inadecuado y tiene una característica social muy interesante porque cuando hay una vergüenza intensa, no solo intensa, cuando está la vergüenza presente, obviamente cuando se magnifica es más aún, la necesidad que surge de la vergüenza es la de aislarme. Por eso es que coinciden los conceptos al inicio, ¿no? Soledad, vergüenza y aislamiento, ¿no? La manera más efectiva que hemos interiorizado nosotros desde muy pequeños para poder salvaguardar o estabilizar la vergüenza que podamos sentir es aislarnos, ¿sí? Recuerden, el punto importante es una sensación profunda de un malestar intenso que conlleva o que lleva a la humillación. Es decir, siento yo que hice algo malo, algo inapropiado, inadecuado, que me genera mucha culpa. Por eso es un dolor tan profundo. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente el aislamiento, que creo que es lo más reconocible, ¿no? Eh, el aislamiento es un contexto de separación, ¿no? Estoy alejado de algo o de alguien, ¿no? Es una situación que podría ser voluntaria o involuntaria. Claramente el aislamiento que tiene mayor impacto psicológico, afectivo y emocional es el involuntario, ¿no? Cuando por ejemplo, me arrestan o me internan en contra de mi voluntad, es cuando generamos un impacto emocional bastante complejo y complicado para la persona. Sí, aislarse es tener una barrera física que impide el contacto o la comunicación con una persona o con alguna situación determinada. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta en relación a estos tres conceptos? Son básicos que los manejemos: soledad, eh, aislamiento y vergüenza. Bueno, soledad claramente es un poco más manejable, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor me levantan la mano para tocarles el pase para que puedan usar el micrófono, o si no lo pueden hacer a través del chat como ya lo hemos mencionado. Recuerden que para nosotros es importante el intercambio, así que estoy presto a escucharlos y a conversar con ustedes cuando ustedes lo desean o lo crean oportuno. En esta diapositiva hemos decidido diferenciar de una manera un poco más específica el concepto de soledad y aislamiento. Tiene que ver con una connotación un poco más psicológica. El primer punto de diferenciación entre soledad y aislamiento es el siguiente: sensación subjetiva de vacío y distancia social. Y aquí vamos a encontrar la primera diferencia muy marcada, ¿no? En relación a aislamiento es falta de contacto social físico con otra persona. Es decir, la soledad es un estado,
¿sí? Es la percepción o la interpretación a través de la percepción que yo tengo de una situación. Por eso es que hay una frase que también se suele usar mucho, ¿no? Incluso es el título de uno de los libros que he empleado yo para elaborar esta exposición, que es La soledad en compañía. Ya la vamos a definir también. Y es soledad en compañía justamente porque la primera característica de la soledad es un estado interpretativo sexual. ¿De acuerdo? Segundo punto de diferencia es, se centra en la percepción interna y la falta de conexión y pertenencia. El aislamiento se centra en la ausencia externa de contacto social o físico. Es decir, aquí vamos hacia adentro, o sea, introspectamos. Nosotros empezamos a detectar, a sentir, a pensar, a creer que algo está sucediendo con nosotros que nos desconecta del vínculo social, de la interacción social, del entorno social o incluso de los familiares o amigos más cercanos que tenemos, ¿no? En cambio, en el aislamiento, esto tiene que ver con una perspectiva más externa, es decir, no hay contacto, hay una barrera, hay un impedimento hacia afuera. Como les repito, en el aislamiento puede ser voluntario o involuntario, ¿no? Y el último punto de diferencia es, afecta principalmente el bienestar emocional y psicológico, y el aislamiento afecta principalmente la salud física y mental. En este punto están ligados claramente, porque soledad y aislamiento terminan siendo perjudiciales, si queremos decirlo así, para un estado de salud mental apropiado o adecuado, ¿no? Somos seres gregarios, sociales por naturaleza, entonces la soledad, el aislamiento, la vergüenza, golpean durísimo, y por eso es que es tan fundamental entenderlo y saber manejarlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Algunos mitos sobre la soledad. La soledad es solo para personas mayores. La soledad es una señal de debilidad personal. Este me parece que es un punto sumamente interesante porque eh, por la experiencia que he tenido yo y el contacto que he tenido con pacientes, más que nada varones, aceptar la soledad como una situación de vulnerabilidad o de dolencia eh, no es tan sencillo para las personas. Es como justamente lo que pongo aquí, es una señal o un símbolo de debilidad, nada más lejano de la realidad. Pero es algo con lo que nosotros hemos de repente crecido, o hemos aprendido, o sin querer se nos ha inculcado, ¿no? La soledad es absolutamente natural. Y como siempre lo digo, soledad y dolor es inherente al ser humano. Entonces, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Es imposible que nosotros podamos desembarazarnos, desapegarnos de la soledad, ¿no? O igualmente del dolor. Y curiosamente, estos dos conceptos, entre comillas conceptos, son los que forjan muchas veces la gran mayoría de conflictos psicológicos o incluso de trastornos de la personalidad, ¿no? La soledad es solo un problema temporal. Eh, Esto es un mito dependiendo del grado de interpretación que tenga la persona, ¿no? Puede decir que sea una etapa eh, elegida incluso, o puede que sea una etapa corta, ¿no? En donde me reconstruyo, me relaboro y estoy en ese momento a solas. O puede ser una etapa que, como bien dice el título, no encuentra salida, no encuentra solución y termina siendo absolutamente desesperante para la persona que lo vive, ¿no? Entonces, por eso lo colocamos en una categoría de mitos. Solo las personas introvertidas experimentan soledad. Este es otro mito. Introversión y extroversión son rasgos de la personalidad, ¿no? Y no tienen nada que ver con un estadio o un contexto de soledad en que estamos justamente trabajando en este momento, de una soledad de repente impactante o dolorosa, ¿no? Cualquier persona puede sentir soledad, una persona introvertida, una persona extrovertida, de la misma forma, sin ninguna diferencia. Y no hay nada que se pueda hacer para superar la soledad. Este es un mito ya de personas de repente un poco más con una tendencia pesimista, tal vez, ¿no? O de personas que han vivido mucho tiempo en soledad y que se han percatado de que no hay manera de salir de ella, ¿no? Porque ese es el contexto, esa es la forma en cómo están viviendo. Y está más ligada probablemente a un concepto que nosotros llamamos desesperanza aprendida. En psicología el término es desesperanza. ¿La desesperanza qué es? Intentar resolver y estar en el mismo punto. O sea, regresar a la misma situación. Todo aquello que yo propongo como eh, solución o como propuesta resolutiva no me lleva a nada. O incluso empeora el conflicto. Entonces termino yo
entre comillas, resignándome y desarrollando este concepto que les menciono que se llama desesperanza. Entonces, una persona con desesperanza ante la soledad claramente lo va a decir, de la soledad no se sale nunca. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos testimonios de la soledad que yo he podido recopilar y recabar de las entrevistas con pacientes. El punto número 1, Ana, de 42 años, nos dice, es como si estuviera atrapada en una burbuja de cristal. Veo a la gente a mi alrededor, pero no puedo conectar con ellos. Me siento tan sola, tan vacía, como si no existiera. Tengo miedo de estar así para siempre. Aquí hay dos conceptos importantes que yo resaltaría. El primero es la sensación de vacío, que ahora lo vamos a explicar también. Y el segundo es la sensación de no poder salir de esta situación, ¿no? Que es justamente lo que estábamos hablando hace un instante. El siguiente testimonio es de Roberto, de 64 años, que dice, la soledad siempre ha sido parte de mi vida. Desde pequeño me sentí solo, como si no perteneciera a ningún lugar. Ahora en mi retiro la soledad pesa más que nunca. Me siento como un náufrago en una isla desierta sin que nadie pueda rescatarme. Y agregó algo más que no lo coloqué ahí, que es, Roberto me decía, ahora tengo mucho tiempo y muy poca compañía. Entonces, ese contexto pues tiende a generarte esta sensación que él está relatando a través de este testimonio, ¿no? Y en este testimonio que creo que resalto, un concepto interesantísimo e importante que también vamos a tener que desarrollar en el transcurso de esta exposición, que es la pertenencia, ¿no? Es como, siempre, desde que soy pequeño me siento solo, dice, es como si yo nunca hubiera pertenecido a ningún sitio. Y la pertenencia es esencial para el desarrollo humano. Ahora lo vamos a desarrollar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el concepto? Más allá de la simple ausencia de compañía física, que es lo que mucha gente cree, ¿no? Estamos solos eh, en compañía o sin compañía. Mucha gente piensa que la soledad es solamente encontrarte en aislamiento, ¿no? Absolutamente solo. Y no es así. La soledad se define como una experiencia subjetiva de aislamiento y de desconexión social, caracterizada por una profunda sensación de vacío, tristeza y falta de pertenencia. Cuando utilizamos ese concepto estamos hablando de una soledad no elegida, ¿no? De una soledad que de alguna manera es impuesta, es una soledad que inquieta, una soledad que no es digerible, que no es de fácil manejo, ¿sí? Ese es el concepto y ese es lo que finalmente nos termina a nosotros uniendo el día de hoy para hablar de esta soledad que no elegimos. La soledad, además de ser ambivalente, también es circular y retroactiva, ¿sí? Eh, Cuando digo circular es que a veces nosotros podemos eh, iniciar un proceso para salir del contexto de soledad y ante una situación determinada, ante un efecto zigzag que conocemos mucho en psicología, es decir, que avanzamos y retrocedemos porque tenemos temor, tenemos vergüenza, tenemos miedo, tenemos pudor, terminamos regresando al mismo punto porque finalmente la soledad, así sea una soledad impuesta, es una zona segura, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es circular y cuando toco el tema de retroactiva, me refiero a que pesa mucho, muchísimo lo que yo viví atrás, ¿no? En relación a la soledad, al abandono, al rechazo, al aislamiento. Conozco casos de adultos que fueron de niños encerrados en su casa o encerrados en su habitación a oscuras y generando una sensación de una vorágine de pánico hacia la soledad y hacia la oscuridad, ¿no? Por eso es que es circular y es retroactivo, ¿sí? Siguiente diapositiva. Víctor Hernández, qué gusto de verte por aquí. Te escucho. Buenas noches, Gustavo. Era para comprender un poco, la soledad vendría a ser una incapacidad de poder conectar con otras personas. Yo no usaría el término de incapacidad, porque es una sensación subjetiva, recuerda. Así como puedes tú sentir que en este momento no eres capaz de conectar, de contactarte, de vincularte, también puedes sentir que esa soledad es elegida por ti, que necesitas esa soledad para pensar, para reflexionar, para analizar alguna situación que te está generando un desborde emocional. Entonces, no, yo quitaría el término incapacidad, ¿no? Es un estado. La soledad es un estado subjetivo que por lo que acontece con esta exposición, vamos a tratar o vamos a dirigirla más hacia el punto
negativo, por decirlo de alguna forma, y ponerlo entre comillas. Pero no es una incapacidad, eh, porque hay muchas variables de por medio, ¿sí? Que ahorita las vamos a ir desarrollando. ¿Te respondo a la pregunta? Sí, gracias. Correcto. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de soledad. Esto es más que nada conceptual, pero creo que sí es importante también manejarlo, ¿sí? Soledad social, que es la soledad absolutamente conocida por nosotros, ¿no? Es la falta de relaciones sociales significativas, o la falta de encuentro, de interacción, o la falta de grupos, ¿no? Gregarios, en lo que nosotros podemos desarrollarnos socialmente, ¿no? Se manifiesta cuando nos sentimos aislados de los demás, sin un círculo cercano de amigos, familiares o personas con los que compartir experiencias y construir vínculos profundos, ¿no? El punto clave en este concepto es que la relación social no es significativa. O sea, tengo relaciones sociales un tanto superficiales o no son tan profundas como yo quisiera o como yo necesitaría. Soledad emocional. Esta forma se experimenta incluso cuando estamos rodeados de personas. Aquí es donde ingresa la frase que mencioné al inicio, ¿no? La soledad compartida. Eh, la soledad emocional tiene la característica de que así yo esté físicamente rodeado de personas, así yo esté en un contexto de jolgorio, de algarabía, de alegría, la impresión que yo tengo, no del contexto, sino de mi eh, exposición hacia el contexto, es decir, la soledad emocional va de dentro hacia afuera, ¿sí? La impresión que yo tengo es que a pesar de que hay gente con la que me estoy divirtiendo, o gente que me estima, o amigos o compañeros de trabajo con los que tengo cierto grado de cercanía, a pesar, incluso a pesar de estar con mi pareja, o con mi conviviente, o con mi esposo, a pesar de eso, yo tengo soledad, siento soledad, interpreto soledad. Entonces va de adentro hacia afuera. Sentimos que nadie nos comprende realmente, que estamos solos en nuestras emociones y experiencias. Palabra clave, nadie me comprende. Nadie entiende lo que está pasando conmigo, ¿no? Porque la mayoría de personas con las que interactuamos, familiares o amigos cercanos, o compañeros que nos estiman, lo que quieren es ayudar, ¿no? Entonces, lo primero que dice, y lo he escuchado muchísimo, es: oye, pero ¿cómo te vas a sentir solo si tienes una familia con 3 hijos, un esposo, tu mamá vive contigo, tu papá vive contigo? ¿Cómo vas a estar solo? ¿O cómo vas a estar solo si yo te voy de fiesta en fiesta? ¿O cómo vas a estar solo si tienes un trabajo en donde trabajas con mucha gente y eres el líder y manejas un equipo de 30 personas? Son situaciones que seguramente intentan ser favorables, pero no significa que lo sean, ¿no? A veces queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces, lo que se nos ocurre más pronto es ver el contexto, ¿no? Y decir: oye, no, fíjate, un ejemplo alterno a esto podría ser las personas que tienen cierta distorsión en su imagen, ¿no? Una persona con, por ejemplo, TCA, con anorexia o con bulimia, trastorno de conducta alimentaria, y se ve al espejo y se ve gordo. Entonces la gente dice: ¿cómo vas a estar gorda si estás pesando 30 kilos, 35 kilos? Es imposible. Claro, o sea, observo lo externo y a través de lo externo, a través del contexto, intento ayudar, ¿no? Pero no ayuda. En realidad, eh, satura. Entonces, lo que siempre decimos en psicología clínica es que más que decir, es mejor acompañar en todo aspecto, en soledad, en trastorno de conducta alimentaria, en duelos, en rupturas sentimentales. Si no me piden mi opinión, mejor no la doy y simplemente me dedico a acompañar. Hago mucho más acompañando, estando presente, muchas veces estando en silencio. Hago mucho más. Consejo, solo para los que quieran. Siguiente diapositiva. Soledad existencial es una soledad ya, es que tiene un escalón un poco más arriba, ¿no? Esta forma de soledad se relaciona con la búsqueda de significado y propósito. Se caracteriza por un sentimiento de vacío de existencia, una sensación de que nuestra vida no tiene sentido, no estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Ejemplo, la segunda adolescencia, 40 años de edad. Volteo a ver mi vida, tengo 40 años, 41, 42, y me termino preguntando: ¿todo lo que he hecho hasta hoy era realmente lo que quería hacer? Esto que he hecho yo hasta hoy, en mis 40 años, en mis 15 años de vida profesional, académica y demás, ¿todo esto es lo que yo quiero hacer? ¿Y voy a hacer todo esto el resto de mi vida? Eso es una disyuntiva existencial. Segunda adolescencia, por eso se llama.
Y conlleva esto, ¿no? A esa soledad de, de no saber si lo que soy es realmente lo que quiero ser, de no saber si esto que soy yo es lo que creo ser o lo que verdaderamente soy. Es una diferencia bien sutil, pero muy importante. Creo ser esto. ¿Soy realmente eso? ¿O es lo que yo realmente quise ser? Interesante y importante. Como les digo, es un escalón más arriba, pero también existe. ¿Sí? Y la última es la soledad impuesta, ¿no? Que es, creo que la más común, la más fácil de entender, ¿no? Es, la forma de soledad se produce por circunstancias externas que nos impiden conectar con los demás, ¿no? Puede estar causada por factores como la pobreza, la guerra, la discapacidad o la discriminación. No solamente es la pérdida de libertad por algún delito cometido o por alguna sentencia, también puede ser una enfermedad, ¿no? Hay personas que lamentablemente pasan por una situación de un diagnóstico que les impide eh, contactarse con los demás, ¿no? Y terminan internados 3, 4, 5 meses en donde el vínculo relacional, las amistades, se distancian, ¿no? Porque no puedo salir de donde estoy, no me pueden ver además, no pueden venir a visitarme. Entonces es un impacto enorme porque estoy echado en la cama donde esté, mirando el techo y pensando qué están haciendo todos. Termino pensando incluso, ¿se acordarán de mí? Entonces es una soledad que también impacta, sin duda. Es de más fácil entendimiento, pero también está presente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el origen biológico de la soledad? Siguiente diapositiva. El miedo es una de nuestras emociones básicas y primarias que existen desde el origen de la especie y tiene la finalidad de evitar nuestra extinción. Es decir, simple y sencillísimo. El miedo es necesario que exista, nos protege. Es fundamental tener miedo porque, como bien lo acabamos de referir, protege nuestra dinastía. ¿Sí? En nuestro evolucionado cerebro, aún hay partes primitivas que permanecen intactas y que siguen funcionando exactamente igual a que lo hacían en esos tiempos tan remotos. ¿Sí? Eh, Filogenéticamente, es decir, nuestro desarrollo evolutivo, nuestro cerebro no ha cambiado ese aspecto de la ansiedad, del miedo, del temor, del pánico, porque lo que eso era fundamental y necesario para seguir viviendo. A pesar de que no existen los mismos eh, estímulos aversivos o las mismas condiciones eh, de repente aversivas también que antes podrían haber existido, por ejemplo, en el tiempo de las cavernas, ¿no? Donde estábamos expuestos constantemente a través de la caza a animales feroces que podían devorarnos de un solo bocado. Nuestro cerebro mantiene esa postura. Por eso es que el origen de esta condición es filogenética y por eso ponemos biología y soledad. ¿Sí? En términos biológicos, la soledad activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Eso está comprobado científicamente. Cuando el dolor por la soledad aparece, esa situación de profundo vacío y de profundo dolor, se activan zonas del dolor físico en el cerebro. O sea, es exactamente la misma sensación. Cuando digo, me duele el corazón, literal, te duele el corazón. Literal. Es fundamental entenderlo. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a explicar un poco lo que estaba tratando de decir hace un instante. El apego, la melodía de la seguridad. ¿Por qué es necesario apegarnos? El sistema de apego heredado de nuestros ancestros se activa desde el nacimiento. El contacto físico, el afecto y la atención de nuestros cuidadores primarios nos brindan bienestar y seguridad. ¿Por qué es necesario que el ser humano tenga este sistema de apego? Porque el ser humano es un mamífero que nace totalmente indefenso. Necesita el cuidado absoluto, absoluto, el término, ojo, es enorme, absoluto de sus cuidadores, de sus padres, ¿no? Porque de lo contrario no podríamos existir. Entonces, el apego es fundamental para que nosotros podamos desarrollar, número uno, nuestra propia vida, y número dos, nuestra propia identidad y seguridad. Son nuestros padres quienes otorgan protección, seguridad, cobijo y también nos otorgan identidad. Entonces, el sistema de apego es indispensable para nosotros. A medida que crecemos, este sistema busca replicar estas experiencias en nuestras relaciones adultas, impulsándonos a formar vínculos duraderos y significativos. Siguiente diapositiva, por favor. El origen social del miedo a la soledad. Aquí vamos a concatenar lo que acabamos de decir con el miedo
la biología de la soledad a el origen social de la soledad. Siguiente diapositiva, por favor. Evolutivamente, los seres humanos son criaturas sociales. Nuestros antepasados dependían de la comunidad para sobrevivir, y estar solo significaba un mayor riesgo de peligro. Esta necesidad de conexión social está profundamente arraigada en nuestro cerebro. ¿Por qué necesitábamos nuestro entorno? ¿Por qué necesitábamos eh, eh, nuestro contexto social? No sé si ustedes recuerdan, pero en el tiempo medieval, por ejemplo, no existían las cárceles. El castigo, por decirlo de alguna forma, más alto que existía era desterrarte. Te sacaban de la comunidad a tu suerte. Y claramente no podrías sobrevivir mucho tiempo por la cantidad de estímulos aversivos que existían. Entonces, no pertenecer, no encontrar una comuna, no enrolarme en un grupo, hacía que el temor a la muerte, a la extinción, sea enorme. Ahí radica la base del miedo a la soledad. ¿Sí? Socialmente hablando, nuestro cerebro nos dice, hey, chacho, si no ingresas, si no perteneces, si no te agrupas, el riesgo es altísimo. Claramente no es así, ¿no? Claramente no nos va a pasar eso, vivimos en un contexto totalmente diferente y evolucionado, somos civilizados, pero sigue latente, ¿no? Nuestro sistema sigue dándonos señales de que la soledad es peligrosa, ¿no? Y hay que contrarrestarla de la manera que sea posible. El cerebro asoció la expulsión del grupo y la soledad como una de las situaciones más peligrosas que había que tratar de evitar a toda costa, tal cual lo que acabamos de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. La soledad es un fenómeno paradójico. La embriaguez producida por una socialización extrema muchas veces no es más que una huida de la sensación de la soledad. En vez de reducirla, la aumenta y obliga a intensificar, y la obliga a intensificar luego la búsqueda de contactos, de confirmaciones, cosa que aumenta la soledad íntima del individuo. Ejemplo, un paciente una vez de 20 años me dijo, tengo más de, creo que eran 1500 seguidores que tenía en redes sociales, no sé si Instagram o Facebook, pero me dijo, tengo más de 1500 seguidores, pero yo te aseguro que si me encuentro con 100 de ellos, ninguno me saluda. Me dejó pensando en la frase, me impactó realmente, porque dentro de su condición natural de contarme las cosas, dentro de esta frase coloquial, está diciendo una verdad absoluta. Hay un libro que se titula Conectados al vacío, y creo que también grafica perfectamente lo que estamos viviendo actualmente. O sea, tenemos un grado de conexión excesivo. Todo el tiempo estamos conectados, pero a la vez esa conexión está haciendo que nos desconectemos de contactos, vamos a poner entre comillas, genuinos, ¿no? De un intercambio real con personas que nos miren cara a cara, o con las personas que podamos de repente tener un contacto más estrecho, más cercano. Sí, ¿no? A eso se refiere. Tener miedo a la soledad y que te lancen al vacío hacia ella es psicológicamente y físicamente desgarrador, ¿no? Es, mientras más interacción social, tecnológica, virtual tenga, como bien dice, lo único que estoy tapando es la sensación de soledad, más no la soledad. Y la sensación sí la tapo y sí probablemente la domine y la maneje porque si estoy en un grupo, no sé, de WhatsApp, de Messenger o de lo que fuere, o estoy en Discord conversando con 100 personas de distintas partes del mundo, en ese instante lo siento bien, pero ni bien se apaga la máquina o se cierra la pantalla, la soledad no se sintió, solo sacié la necesidad o controlé la sensación de soledad, más no la soledad en profundidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Estoy solo en medio de tanta gente que me quiere. Esto es lo paradójico del éxito social, que no es una solución al tormento de la soledad íntima, sino un paliativo. Una especie de estupefaciente que al provocar euforia aleja la sensación, pero no la extingue. No solamente es el contacto de interacción social a través de las distintas redes sociales, también puede ser la necesidad, por ejemplo, de siempre estar en un contexto con ruido, con bulla, con estímulo, ¿no?
Por ejemplo, mucha gente, o sea, te quitas en Netflix y no sabe qué hacer el fin de semana, ¿no? Si no tiene para ver películas o ver series, te puede volver loca. Dice, ¿qué hago? O sea, ¿a qué me dedico? Esa necesidad de estar constantemente estimulado, creo que calza perfecto en eso que estamos tratando de decir, ¿no? Es simplemente un paliativo. Y es importante entenderlo porque está proliferando, ¿no? Incluso nosotros estamos muchas veces en ese tipo de condiciones, ¿no? Llegas a la casa y sacas tu teléfono y buscas el WhatsApp a ver a quién escribes, ¿no? Le escribes a un amigo, o a quien fuere, ¿no? O a un familiar. O incluso le dices, salimos a comer algo, salimos a tomar un café, que me parece genial, ¿no? Está perfecto. Pero hablamos de los excesos, ¿no? Carl Jung, que es un psiquiatra, un psicoterapeuta, un psiquiatra sumamente valorado por mí, dice, la soledad es tremendamente bella porque es profundamente libre. Y esto podría calzar un poco con lo que se dice, ¿no? Cuando te casas pierdes libertad, ¿no? O ya no eres libre. Claramente no es así, ¿no? Pero eh, ya al compartir tu vida, pues hay ciertos cambios que tienes que hacer, ¿no? Jung refiere esto, ¿no? Y la soledad en sí es un momento de absoluta libertad, ¿no? Porque puedes pensar, puedes reflexionar, puedes hacer lo que te provoque hacer en ese momento. Siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Opinión? Alma Isabel Gaviria, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Hola. Sí, mira, justo ahorita que tú estabas bien exponiendo sobre los tipos de soledad, bueno, caigo en cuenta que yo he estado pasando una soledad existencial, ¿no? Yo no sé si comencé incluso a buscar esta información, ¿no? Sobre crisis existencial y también ya yo solita me autodiagnostiqué eso, ¿no? Y porque, bueno, tú también hablabas esto de la década de los 40, la nueva adolescencia, y puede ser porque yo voy a cumplir justamente dentro menos de un mes 50. Y entonces estaba yo con ese cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿para qué estudié? Que si esto, que si el otro, que aquí, que allá, y no sé qué tantito. Incluso hasta se me pasó por la mente separarme. Yo dije, no, o sea, acá, ya, que esto, que el otro. Y gracias a esta literatura que encontré, indicaban que justamente en esta crisis existencial hay un alto grado de separación de las parejas, ¿no? Entonces Correcto. eso también como que hizo que yo también pise tierra, ¿no? Y analizar un poco mejor las cosas. Y bueno, me ubicara, pues, ¿no? En tiempo, espacio, en lo que me está pasando personalmente, biológicamente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita tú que hablas de la existencia, de la soledad existencial, bueno, pues como que me amplía el panorama, ¿no? En cuanto a este tema. Y hace un tiempo atrás también escuché a alguien decir que una cosa es estar solo, ¿no? O sea, alguien que viva solo, que sé, y otra cosa es sentirse solo, ¿no? Que ahí el sentirse solo era pues, digamos que no era, Un estado, ajá, un estado. exacto, Ujú. correcto. Bueno, eso les quería compartir, ¿no? Genial, genial. Muchísimas gracias, Alma. Mira, para que veas el impacto que tiene la segunda adolescencia y este tema de los 40 años, que cuando llegan a terapia de pareja las parejas, lo primero que preguntamos es cuántos años tienen. Porque, como bien dices, eh, el acontecimiento de empezar a cuestionar todo lo que he hecho y todo lo que soy es tan grande y tan desgastante que una decisión como la que tú pensaste en su momento, si sabes qué, creo que esto no va más, ¿no? Mejor me separo. Suele ser una salida, vamos a poner entre comillas, como atractiva, ¿no? Como para empezar nuevamente. Por eso se llama justamente segunda adolescencia, ¿no? Estamos como revueltos, no hormonalmente, bueno, en muchos casos sí, claro que sí, ¿no? Por el tema de la menopausia y el climaterio, pero eh, es importante entender, yo creo que lo más importante es ponerle nombre propio a lo que sucede con nosotros. Nombre y apellido, si se puede. ¿Qué emociones? ¿Cómo las defino? ¿Qué son para mí? No solo el concepto literal de la emoción, sino catalogarlo de la mejor manera para mí.
O sea, entender, por ejemplo, ok, crisis de los 40, ok, eso está haciendo que yo me sienta como me siento, okay, ya entendí, lo suelto, pero es necesario entenderlo, es necesario tenerlo y anexarlo posteriormente. O sea, funciona muy bien, mucha gente me pregunta en consulta, ya, pero ¿cómo hago para controlarme? ¿Pero qué quieres controlar? Mis emociones. ¿Pero qué emociones? No sé, pues, tristeza, pero solo es tristeza. Bueno, yo creo que sí, es que ahí está el problema, crees que sí, pero no sabes si sí. Ah, no, pero es que si me la pones así es más difícil. Sí, pero es que justamente huimos de lo difícil, pues. Queremos todo lo más fácil. Es más, hay un concepto de soledad que habla que cuando uno está solo, se autoexamina. Y el autoexamen es lo que más nos molesta. O sea, yo no me quiero examinar, pues. No me provoca. Y no me provoca por diversas variables, ¿no? No me provoca porque no quiero entender que me engañé todo el tiempo. No me provoca porque no quiero reconocerme. No me provoca porque no acepto quién soy. No me provoca porque no me provoca simplemente. O sea, dicen que esta soledad es evasiva por el autoexamen que yo tendría que hacer. Porque la soledad evoca reflexión, inflexión, ¿no? Introspección, lo evoca. Porque tienes un autodiálogo constante contigo mismo. O sea, no te quedas a solas, blanco. No pasa jamás, porque el autodiálogo nunca se calla. Entonces, Sí, en mira, ese pensar estás reconociéndote. Sí, correcto. Mire, yo justamente, bueno, vivo con mi pareja, ¿no? Que tenemos 15 años, pero viviendo juntos como 8 más o menos. Y mi perrita, ¿no? Entonces paso yo buen tiempo sola porque él sale pues a trabajar, ¿no? Entonces, al principio como que me costó, ¿no? Pero luego, la verdad que es bastante cómodo también estar sola, porque tengo tiempo para mí, justamente para darme cuenta de mi crisis existencial y de toda esta jarana, ¿no? Y porque hay momentos en que, bueno, puedo estar haciendo, no sé, cualquier tarea doméstica, cotidiana, y pum, se me viene, como yo les digo, ¿no? Como estos rayos de luz que me abren espacio a comprender mejor y a sacarle también provecho a este tiempo que estoy teniendo, ¿no? Porque si no sería, o sea, creo que me sentiría peor si no me diera cuenta de estas cosas y aprovechara que tengo un espacio físico para mí y un ambiente también para mí, ¿no? así es. Por eso se llama estado, porque es interpretativo, ¿no? A favor o en contra muchas veces, ¿no? Y obviamente, mientras más a favor sea, más positivo va a ser, ¿no? Bien, gracias, Alma. Continuamos entonces, si no hay otra pregunta. Proyectamos entonces las diapositivas para ir avanzando y concluirlo más pronto. Verónica Campos nos dice, ¿hasta qué punto es bueno estar solo, por ejemplo? Por ejemplo, yo disfruto mucho estar sola y brindar conmigo misma para autoanalizarme. Correcto, Verónica, exactamente lo que acaba de decir Alma, ¿no? Eh, Estar solo es una decisión y es una decisión que conlleva muchas veces una necesidad, ¿no? O sea, tengo un problema que me genera una trifulca enorme cognitiva y emocional y digo, oye, aguántame, espérame un toque, mañana lo hablamos, ¿te parece? Y yo hoy me quedo procesando la información, pero para procesar esa información necesito un espacio a solas, ¿no? Para escucharme, para entenderme, para escarbar mi propio autodiálogo, ¿no? Para saber qué siento, qué es lo que estaba diciendo hace un rato, para definirme, ¿no? En esos procesos emocionales que están difusos, dispersos, exaltados o inquietos en todo caso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es bueno? Dice Verónica. Es que eso es una evaluación absolutamente subjetiva y personal, ¿no? Si tú consideras, es que, mira, puede ser que optes más por la introversión que por la extroversión. Entonces, para ti te va bien no salir tanto a fiesta, no salir tanto con amigos, no estar tanto en la calle, te gusta más estar en tu casa viendo televisión, viendo películas, leyendo, tomando un café o conversando con tu familia. Está perfecto. El tema es que siempre tienes que hacer una evaluación un tanto mm, buscando el equilibrio, ¿no? Siempre. Es el punto medio lo que más nos cuesta. Pero si me preguntas directamente hasta qué punto es, sería muy difícil que yo lo determine porque es individual. ¿Sí? Bien, continuemos. Manifestaciones de la soledad. La soledad se manifiesta de diversas formas, no cabe en duda, ¿no? Estamos hablando de la soledad no elegida, ¿no? La impuesta, la que llega como un espectro y
atropella de alguna forma, ¿sí? Sensación de vacío y aislamiento, el primer punto. La persona se siente sola y aislada de los demás, incluso cuando está rodeada de gente, ¿no? Sensación de vacío y aislamiento. El vacío es una sensación muy profunda y muy dolorosa. Y tiene que ver con, muchas veces, con las heridas que hemos vivido en nuestra infancia. Muchas veces. Con esa sensación de no ser aceptado, de no ser reconocido, de no ser valorado, de no ser escuchado, de no ser visto. Un paciente me decía, mira, yo puedo estudiar lo que quiera en mi vida cuando era joven, cuando estaba a punto de terminar el colegio. Yo podía estudiar lo que sea. O sea, a mí, yo decía que iba a ser astronauta, me decían que sí. Yo decía que iba a ser bombero, me iban a decir que sí. Yo decía que iba a ser mecánico automotriz, me iban a decir que sí. Y yo no leí lo que me trataba de decir y le dije, pero estaba bien, te apoyaban. No, no me veían. No les importaba lo que yo hubiera podido hacer. Esa es una sensación muy intensa. Por eso pude hacer lo que quise. Me pagaban la universidad, me pagaban, por supuesto que sí, no me quejo de eso. Pero no les importaba qué meta, objetivo o trascendencia hubiera tenido. Alma. Vamos a darle pase a Cristina entonces. Cristina. Cristina Belis, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por la conferencia. Yo estoy, bueno, según los conceptos que he escuchado, un poco identificando en cuál de las clasificaciones uno se encuentra. Hablan mucho de la crisis de los 40, pero la que le habla es una mujer de 58 años. Y en un determinado momento, bueno, soy separada, tengo 2 hijas, sentí soledad que me dolía cuando mi última hija se fue a estudiar y ya yo vivía sola. Y al principio, como le digo, que dolía, pero ya con el paso del tiempo he aprendido a disfrutar de la soledad. Lo que sí me preocupa es que justamente como que uno disfruto tanto que ahora con los conceptos que tú hablas estoy lindando un poquito con el aislamiento. Entonces, por, pero soy una mujer muy sociable, me gusta reunirme en grupos. Lo que sí, tanto así, como que sé lo que quiero y con quién no quiero estar o no tolerar ciertas cosas, eso, o sea, me da miedo que un poquito me vuelva muy intolerante y para estar en grupo hay que estar pues en grupo, participar, hay que ser bastante tolerante. Entonces, esa era mi preocupación, un poco cómo manejar eso, ¿no? Ok, gracias Cristina por la intervención. Te voy a dar 2 conceptos, les doy 2 conceptos en realidad para todos. El primero es que tal vez no lo mencioné, creo que no lo mencioné, lo voy a acotar ahorita. Es que la soledad es polimorfa. ¿Qué significa polimorfa? Que es susceptible de adoptar muchas formas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en consideración el primer concepto, polimorfa, soledad polimorfa, muchas formas puede adoptar, ¿de acuerdo? Muchas positivas, muchas negativas también. Ya. Lo que sigue es el concepto que probablemente ya lo deben haber escuchado, es el nido vacío. O sea, cuando empiezan a salir tus hijos porque necesitan salir, necesitan independizarse, necesitan crecer, necesitan ser autónomos, el impacto de mirar tu casa a solas golpea duro. ¿Sí? Sí. Entonces, no necesariamente es una soledad que te lleve a una depresión, es una soledad que responde a una condición natural de la salida de los hijos y del estadio en el que yo me encuentro a solas completamente. O sea, toda mi vida cambió. Sí. Y va a cambiar. O sea, si yo me tenía que levantar para hacer el almuerzo para mi hija que se iba a trabajar, que era la única que me queda, ya no tengo que hacer. Si yo tenía que cocinar para 2 personas o para 3, ahora cocino para 1. Ya no me provoca. Me cansa, ¿sabes? No me agrada. Entonces, ese es un impacto natural. Y Ya.
Cuando tú dices, ahora yo ya la disfruto, es porque te has adaptado, te estás adaptando, lo cual está perfecto. Igual se tendría que hacer una exploración más grande para ver muchas variables más, pero o sea, a primera impresión yo creo que estás en una condición natural. O sea, estás tratando de, valga la redundancia, adaptarte a algo nuevo que no conocías o que no imaginabas cómo podía haber sido. Entonces sí es fundamental que lo valores desde esa perspectiva, Luz. ¿Sí? Recuerda, Gracias. es decir, mi soledad va a tener muchas formas. Una de ellas es de impacto negativo de inicio, pero puede cambiar y volverse una soledad mucho más atractiva, ¿no? Mucho más, me agrada ahora sí estar sola, ¿no? Me agrada estar, no sé, en mi casa, leyendo o con mis plantas, ¿no? Y hasta el punto de que si alguien llega ya me molesta. ¿No? Uy, nadie lo invitó, ¿no? Porque es un proceso adaptativo, tómalo con esa observación al menos. Gracias, Cristina. Víctor. Gracias. Sí, una consulta. O sea, si la soledad es un proceso subjetivo de elección de la persona, es un proceso natural, ¿en qué momento este proceso que uno desea estar solo para meditar o para hacer alguna actividad de enriquecimiento propio, en qué momento todo eso se transgiversa y llega a la parte negativa, ¿no? A la parte del autosugestionamiento propio, ¿no? Vale, No sé, no sé si, ya. hay que diferenciar. Cuando tú dices, es un estado que yo elijo, estamos hablando de la soledad elegida, ¿de acuerdo? O sea, yo no interpreto eso, yo lo decido, yo voy hacia eso, yo lo escojo. La soledad no elegida tiene una connotación de interpretación subjetiva en relación a que yo percibo que la condición que se me está dando es una condición de rechazo, de abandono, de incapacidad. No que yo sea incapaz, ¿eh? Sino es la percepción de que tengo esta incapacidad para conectar con las personas. ¿Me dejó entender? O sea, se activan mecanismos de defensa a través de la soledad que te indican que la soledad es destructiva, negativa, eh, avergonzadora, humillante, en donde tú probablemente recuerdas, no hablo de ti, estoy hablando en un sentido general, tú recuerdas que creciste solo, no reconocido, no valorado, golpeado, humillado, descartado, no visto. Y la sensación es tan intensa, ese recuerdo es tan intenso, que cuando tú simulas esa sensación en tu vida adulta, o sea, llega un momento en que llegas, saludas y nadie te mira y ¡pum! Se activa de inmediato el mecanismo de defensa a través de la ansiedad. ¡Tac! Y ahí sientes vergüenza, dolor, humillación y empiezas a retirarte. Y esa sensación o ese estado percibido e interpretado cuando se mantiene en el tiempo es que hace una soledad absolutamente dolorosa y negativa, ¿no? Que puede incluso hasta volverse patológica. ¿Sí? La O repetición sea, continua, la constancia. Sí. o sea, es como que se activa un interruptor y de tu vida adulta de 40 años, en una situación muy similar a lo que pasaste en la universidad, ya sea vergonzosa, ocasional, Así te es. traslada y te despierta Ajá, así es. ese conjunto de Porque emociones. está activo, todo el tiempo está activo. Entonces, la soledad, ¿qué te indica? Que el afecto, que es lo que te vincula, y la correspondencia afectiva, que es lo que te enriquece, no existen. Y eso se asemeja cuando tú vivías solo en tu casa, de niño, de adolescente. Y se disparan todas las alarmas. Todas. Y empiezas incluso hasta a sesgar información. Hay un concepto que se llama sesgo de malestar. Empiezas a ver todo lo negativo. Y más aún lo tuyo. ¿Por qué? Porque tienes vergüenza. La vergüenza es eso. Es quitarle valor a lo que soy. Porque no fui aceptado, reconocido, valorado o visto por quienes yo quería que sí lo hicieran. Es un compendio mucho más amplio, obviamente, ¿no? Pero estamos tratando de resumirlo para que podamos tener los conceptos más claros, ¿sí? Ahora sí, continuamos con las diapositivas para avanzar, por favor.
Muy bien, dificultad para conectar con otras personas, les resulta difícil establecer relaciones significativas y mantener conversaciones profundas. Establecer relaciones significativas es bastante complejo porque la persona que tiene este temor de no ser reconocido, de no ser aceptado, de no encajar, cree que va a fallar, o cree que lo utilizan, o cree que no tiene la capacidad, o cree que es insuficiente para otorgar algo beneficioso a la persona que recepciona la información. Entonces es como si yo me disparara al pie. ¿No? No estoy diciendo que sea en todos los casos, estoy simplemente interpretando este proceso, ¿sí? Pero es lo que suele suceder. Tristeza y desánimo, experimento una tristeza persistente y una falta de interés en las actividades que antes disfrutaba. Aquí ya estamos colindando con estados depresivos o cuadros depresivos. ¿No? Siguiente diapositiva. Ansiedad y miedo social. Experimenta ansiedad en situaciones sociales y teme ser juzgado o rechazado. Aquí es literal la vergüenza ante los demás, ¿no? Una situación de intercambio, o alguna reunión, algún cóctel, alguna exposición, me aterra y no me quiero exponer. ¿Por qué? Porque siento que si me expongo van a detectar el fracaso, las fallas, la inutilidad, la incapacidad o la insuficiencia. ¿No? Me retraigo por completo, no voy hacia allá. Pero esa soledad me pesa el doble porque yo digo, pero pude hacerlo, pero no lo hice. Entonces tengo más culpa. Entonces hay una condición mucho más lacerante emocionalmente hablando. Baja autoestima, se siente inferior a los demás y tiene una imagen negativa de sí mismo, que es la base de lo que acabamos de decir. Problemas de concentración y memoria, le resulta difícil concentrarse y recordar las cosas, que también es una condición interesante. ¿Ya? No recuerdo, entonces como no recuerdo, no puedo salir a hablar con alguien porque me pierdo, ¿no? No tengo lagunas, entonces prefiero no salir. ¿No? Estoy hablando de un caso específico. Cambia los hábitos de sueño y alimentación, duerme demasiado o duerme muy poco, ¿no? Come en exceso, deja de comer. ¿Por qué? Porque hay una situación colindante con un estado ansioso. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Miedo a estar solo. El vínculo afectivo, como lo dije hace un instante, es un lazo imaginario que une a una persona con otra. Lazo por el cual deseamos resultar importantes para el destinatario. Ojo con eso. Ese lazo afectivo o ese lazo vinculatorio afectivo debe ser o se dirige a que yo sea importante para esa persona. Entonces, si yo deseo ser importante para 100 personas que me ven y solo soy importante para 2 de las 100, me golpeo claramente. ¿No? Pero tiene que ver con la expectativa que yo desarrollo también. Yo deseo ser importante. Si a eso le agregas que nunca fui importante, entre comillas, para mis padres, entonces yo tengo el doble o el triple de necesidad de ser importante. Entonces llego con una gran cara y desarrollo grandes expectativas. Y ojo con esto, cuando la estructura afectiva está bien desarrollada, es decir, ya amplié el vínculo, ya me interactué, ¿no? Ya me vinculé, también me resulta importante esa persona para mí. Y ahí es donde se produce el enganche, el match, ¿no? Y ahí se producen una serie de variables también. La sociedad se considera, la soledad se considera nuestra sombra, algo de lo que nunca podremos desembarazarnos, literal, tal cual. Nunca vamos a poder deshacernos de nuestra sombra, al menos cuando haya luz, jamás vamos a poder hacerlo. Exactamente va a pasar lo mismo con la soledad. No podemos desterrarlo, porque es parte de nosotros. Cuando yo percibo algo, yo percibo a solas. Cuando yo pienso, pienso a solas. Cuando yo siento, siento a solas. Cuando yo me hablo a mí mismo, me hablo a mí mismo a solas. Cuando yo reflexiono, reflexiono a solas. Cuando yo estudio y aprendo, aprendo a solas. O sea, la soledad está todo el tiempo con nosotros. Es innegable. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Miedo a la soledad. El miedo a la soledad es una reacción natural y común ante la perspectiva de estar solo o aislado. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio con el tema biológico y social, ¿no? O sea, necesito pertenecer porque si no pertenezco, algo grave puede pasar conmigo. ¿Sí? Este miedo se basa en la necesidad humana fundamental de conexión social y de pertenencia. Siguiente diapositiva. El sufrimiento de la soledad. Aquellos que se encuentran atrapados en las garras de la soledad experimentan un sufrimiento silencioso y desgarrador. Ojo con eso. Este dolor a menudo invisible para los demás, indetectable para los demás, se manifiesta en una profunda tristeza, una desesperanza paralizante y una sensación de vacío. ¿No? Cuando hablamos de este sufrimiento, hablamos de conductas o de condiciones de la persona que se pueden volver irreconocibles. Una persona en una condición de esta naturaleza puede ser,
una persona absolutamente complaciente, puede ser una persona que se entregue al alcohol, a las drogas, puede ser una persona que se entregue al sexo, a la promiscuidad, puede ser una persona que está buscando por todos los medios, salir de esa condición. Entonces es importante entenderlo, muy importante. Siguiente diapositiva. La soledad a menudo despierta un anhelo profundo de conexión y compañía. Es lo clásico paradójico en el ser humano. Cuando lo tengo no lo valoro, cuando no lo tengo lo recontravaloro. ¿Sí? O sea, si yo estoy a solas, lo que empiezo a valorar, a necesitar, a decidir obtener, a anhelar, es la conexión. Y eso es un mecanismo que de alguna forma activa mi necesidad de contacto social, ¿no? Entonces, mientras más tiempo esté a solas, más necesidad de contacto voy a tener. Así no llegue a concretar el contacto físico o virtual, así no llegue a extender un vínculo de interacción, mi anhelo de tenerlo sí va a estar presente. Y si ese anhelo empieza a crecer, es lo que se llama miedo a la desconexión. ¿Qué va a pasar conmigo si es que nadie me acepta? ¿Qué va a pasar conmigo si no encuentro pareja? ¿Qué va a pasar conmigo si no me caso? ¿Qué va a pasar conmigo si no tengo familia? ¿Qué va a pasar conmigo si no ingreso a la universidad y no conozco más amigos? ¿Qué va a pasar conmigo si entro al primer ciclo de la universidad y no tengo la capacidad de tener amigos? O sea, los 10 o los 12 ciclos me la voy a pasar así. Y empiezo a generar una sensación de miedo intenso, ¿no? Nuestro cerebro asoció la expulsión del grupo y la soledad como una de las situaciones más peligrosas que había que evitar a toda costa. Ya lo mencioné, me parece eso. Siguiente diapositiva. Raíces del miedo y la angustia. La necesidad de conexión social. Urge la necesidad de conexión social porque somos seres gregarios, seres sociales por naturaleza. Todos nosotros somos sociales. Tenemos distintas características. Algunos son extrovertidos, otros son introvertidos. Está perfecto. Pero igual somos seres sociables. Igual necesitamos vincularnos, igual necesitamos ayuda, igual necesitamos vínculos. Necesitamos que alguien nos quiera. El miedo más profundo que existe, el más profundo, es el miedo a ser abandonado. En todos. Con distintos matices, con distintos ápices, con distintas formas, sí. Pero en el núcleo está el miedo al abandono, al fondo. Experiencias tempranas. ¿Cuál es la raíz del miedo y la angustia de la soledad? Las experiencias tempranas, las experiencias traumáticas en la infancia, como el abandono, el abuso, la negligencia, no lo mencioné. A veces los padres dicen, no, yo soy un padre permisivo, yo le otorgo, que sea autónomo, que sea... Sí, esa permisividad, señor, señora, está lastimando a su hijo. Que su hijo dice, oye, no te importo, ¿no? O no te importa lo suficiente. A pesar de que lo disfruten, ¿no? Porque si mi papá me deja salir hasta las 11 de la noche, mi papá me da plata para que vaya a tomar cuando es 15, ok. Está bueno, lo disfrutas porque eres adolescente. Pero en el fondo, en tu psique, hay algo interno, inconsciente o consciente, que te está diciendo, no le importas lo suficiente. Los niños y los adolescentes tienen una condición interesante. Más que nada el niño. El niño tiende a pensar siempre que está mal. Es una condición psicológica. ¿Y por qué estoy mal? Tiene que ver con un concepto que nosotros, una corriente que se llama psicología transaccional o análisis transaccional. El niño observa que su padre es enorme, fuerte, poderoso, con dinero, que toma las decisiones, que tiene las respuestas a todas las preguntas que él hace, que se ve bien, su mamá igual se viste bien, es una mujer guapa, resuelven, son independientes, autónomos, no le piden nada a nadie. Entonces el niño dice, oye, yo estoy mal y ellos están bien. Yo soy el ¿no? Y eso es importantísimo entenderlo porque es lo que justamente nosotros como padres tenemos que solventar. Y solventarlo a través del vínculo del afecto, de la pertenencia. Nuevamente ingresa la palabra. Es fundamental que el niño pase de esa transacción de yo estoy mal, tú estás bien, a pase a yo estoy bien, tú también estás bien. Ese es el statu quo ideal para la psicología adecuada de una persona que esté en desarrollo. Pasar de yo estoy mal a yo estoy bien y tú también estás bien. ¿Sí? Bueno, la baja autoestima y las pérdidas significativas. Soledad al vacío. Siguiente diapositiva, por favor. Soledad y el vacío. Aquí un tema enorme. Angustia por la soledad. La angustia de la soledad representa la cúspide del sufrimiento. Es el tormento abrumador que invade cada rincón. La angustia se caracteriza por una sensación de desesperanza absoluta. Y explica el concepto de desesperanza, lo vuelvo a decir, la sensación que tengo de que todo lo que hago no sirve para nada, de que cada solución que intento emplear no funciona. Es decir, me resigno a vivir de la forma en que soy y me genera esto una sensación de desesperanza.
Un desamparo total y un dolor emocional insoportable, ¿sí? Un vacío existencial porque la persona está atrapada, no tiene cómo salir, no conoce un rumbo diferente y termina ahogada en un mar de soledad, ¿no? En donde estando a solas termino carcomiéndome por esa cantidad de pensamientos automáticos, invasivos, intromisivos que llegan a mí que me dicen que yo estoy mal, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. El poder de las interpretaciones. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo cuando algo difícil, complejo sucede en ti? ¿Cómo te hablas a ti? Leí una frase interesantísima que decía, ¿cuánto tiempo tardas tú para hacerte daño con tu propio autodiálogo? ¿Cuánto tiempo tardas? Quédate en silencio un instante. Unos segundos. Un minuto. ¿Cuánto tiempo tardas en decirte cosas feas? ¿Cuánto tiempo tardas en decirte cosas duras? ¿Cuánto tiempo tardas en juzgarte de manera negativa? ¿Cuánto? Ese es el poder de la interpretación. Y lamentablemente la mayoría de interpretaciones que nosotros tenemos suelen ser negativas. Por eso es importante entenderlas para poder encaminarlas, ¿sí? Tratar de regularlas. ¿Cómo interpretas lo que acaba de ocurrir, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo una situación de ruptura, mi pareja acaba de terminar conmigo, ¿qué es lo que me digo? No, lo primero que me digo es que yo tuve la culpa. O lo primero que me digo es que yo no fui suficiente para retenerlo. O no fui suficiente para ser el amor de su vida. Cuando curiosamente el amor de tu vida no es uno solo, ¿sí? Muchos amores en la vida. Muchos. Y el principal amor de tu vida eres tú mismo. Y el más difícil, además. El amor hacia ti. Y el más difícil. El más complejo. Los comentarios que con más frecuencia aparecen, esto lo saco de consultas, son no soy valioso, no merezco que me quieran, no le importo a nadie, no soy digno. Entonces, una persona que se dice eso, ¿cómo no le va a tener pánico a la soledad? Tiene coherencia, ¿no es cierto? Claramente. No quiero sentirme, no soy digno, no soy valioso, no soy apropiado. Entonces, obviamente esto configura un potencial enorme para salir huyendo de la soledad, porque la soledad me dice esto que me digo. La gente me dice, qué bonito que estás, o qué bien te queda la camisa, o qué bien te veo hoy día, o estás yendo al gimnasio. Obviamente, eso lo busco. Es reconfortante y es necesario. Es lo mismo que dije, ¿no? Yo estoy mal y los demás están bien. Entonces, cuando salgo, yo estoy bien y ellos están bien. Entonces, quiero quedarme ahí. Cuando estoy a solas, yo estoy mal. Quiero salir corriendo. Siguiente diapositiva, por favor. La soledad y la vergüenza. La soledad es una compañera silenciosa que a veces nos visita sin avisar y puede convertirse en un caldo de cultivo para la vergüenza. Acabamos de hablar de la vergüenza hace un instante. La vergüenza es cuando nos encontramos solos, nuestras mentes a menudo se vuelven hacia nuestras inseguridades. ¿Por qué? Porque esa es su función. El cerebro te tiene que proteger. El cerebro tiene que pensar mal todo el tiempo para poder protegerte. Esa es su función. Al cerebro no le importa si eres feliz. Y no es su trabajo hacerte feliz. Su trabajo es mantenerte vivo. Nada más. La mente es la que tiene el trabajo de hacerte feliz. Es otro punto. La vergüenza se alimenta de la mirada del otro, del qué dirán, de cómo te ves, de la presión social. Y la presión social nos empuja a creer que la soledad es un indicio de fracaso, de que algo anda mal en nosotros. Esa es una asociación que solemos hacer de manera muy, muy profunda. ¿Sí? Identidad positiva. La vergüenza tóxica. Esta es la vergüenza más dura, ¿no? Es la más difícil de tratar además. La soledad y la vergüenza se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. Mientras más solo estoy, más vergüenza tengo. Y mientras más vergüenza tengo, más solo estoy. Porque temo salir, temo exponerme. La soledad nos hace sentir avergonzados y la vergüenza nos aleja de los demás, profundizando aún más la soledad. Nos aislamos, nos encerramos en nosotros mismos, creando un muro invisible que nos separa del mundo que tiene relaciones significativas. O sea, lo que más anhelamos nosotros es tener una relación significativa. Lo que más anhelamos nosotros es sentir que alguien nos quiere y querer también nosotros. Y esto se ve impedido por este tipo de situaciones o este tipo de emociones que son altamente nocivas. Siguiente diapositiva. La soledad no es estar solo. Para que quede clarísimo, no es estar solo. Aprender a estar solo es, siguiente por favor, aprender a estar solo es regresar a ti. Esto es un concepto simple, sencillísimo, pero sumamente importante. Si yo entiendo que soledad es regresar a mí, buscarme, encontrarme, comprenderme, aceptarme, integrarme a mí, creo que la soledad cambiaría a ser un concepto un poco más interesante, ¿sí? Más apropiado también y más salvo para nosotros. Siguiente diapositiva.
¿Sabes estar solo? Pregunta del millón, ¿no? Deberíamos dar mucha más importancia al hecho de tener espacios privados y personales para nosotros, esos en los que conectamos con nosotros mismos. Yo no sé si todos nosotros le damos importancia a esto. Entre la efervescencia de vivir el día a día, entre la presión, el estrés y las necesidades que cada día aparecen, yo no sé realmente si nosotros no damos esa oportunidad de estar un espacio para nosotros, a solas, no un espacio para mí o para mi pareja y para mí, no, un espacio para ti, a solas. Se trata de espacios de soledad activa y creativa, en las que podemos encontrar placer leyendo, escribiendo, escuchando música. Las grandes mentes de la historia de la humanidad, curiosamente, han producido y han creado los grandes procesos o inventos a solas. Entonces, yo creo que la soledad es una invitación a crear, ¿no? A expandirme, a escucharme, ¿no? Por eso dicen el sonido del silencio, ¿no? ¿Qué te dice el sonido del silencio? Hay gente que huye inmediatamente cuando estás en silencio, ¿no? Y es un proceso que cada uno tendría que analizar. Espacios en los que estamos a gusto, en los que estamos solos, pero no nos sentimos solos. Esa es la gran diferencia. Estamos solos, pero no nos sentimos solos, ¿no? Y en los que estamos conectados con nosotros mismos. Espacios de crecimiento emocional y a veces también de conocimiento psicológico y espiritual. Alma, te escucho. Sí, mira, ahorita que tú estabas diciendo esto de hay que aprender a estar solos, sucede que cuando eres niñito, lo que menos permiten es que estés solo, ¿no? Por una cuestión de seguridad o para que no te sientas solo y todo esto. Y al final uno va creciendo y puede que esa soledad que vemos que también es importante y es buena, no la sepamos manejar, ¿no? Entonces sería bueno, no sé, cuando den charlas de padres, explicarles este tema también de la soledad, porque ahorita se me ha venido eso, ¿no? No, que no estés sola, no, que no estés solo, porque esto, porque el otro, aquí y allá, y ya te están metiendo que la soledad es mala, Así y no es. es así, ¿no? Y algo que te quería preguntar, hace un rato decías de que este, el abandono es un miedo ya humano, ¿no? Pero ese miedo es consciente, porque si es consciente, muchas veces nosotros estamos labrando un camino para estar en soledad, pero de manera negativa, ¿no? Mira, el abandono es una herida muy profunda y es una herida eh, universal. Como somos seres sociables y necesitamos de nuestro entorno, ser abandonados es sacarnos de nuestro entorno. Entonces, no lo toleramos, no lo soportamos, huimos de eso. Y está bien así serlo, pero hay que de repente connotar mejor el término abandono, ¿no? A veces decimos, y lo escucho mucho, ¿ah? Lo que pasa es que está deprimido. ¿Quién está deprimido? Una persona que está triste. ¿Por qué dice que está deprimido? No, está triste. ¿No? Tristeza no es depresión. Lo que pasa es que me siento abandonado. ¿Por qué te sientes abandonado? No, porque no vino mi enamorado. Pero eso no es abandono. ¿Me dejo entender? Entonces usamos muy coloquialmente los términos o los conceptos psicológicos. Repito, está bien conocerlos, pero hay que conocerlos bien y hay que saber usarlos bien. Porque si no podemos generar eh, un desconocimiento que podría pasarnos factura rápidamente, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. La soledad y compañía. Este es el balance, ¿ah? Como todo en la vida es dual, aquí también. Soledad y compañía, aislamiento y sociabilización, reflexión solitaria e intercambio de opiniones son vivencias complementarias e igualmente necesarias para el individuo. O sea, yo necesito estar solo, pero también necesito tener compañía. Yo necesito estar aislado para pensar, pero también necesito compañía para opinar. Yo necesito tener un espacio a solas para simplemente descansar, pero también necesito un espacio para panzarme con mis amigos, hacer deporte y demás, ¿no? Es el balance, que es justamente lo más complejo a veces, ¿no? Encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio. Y aquí lo dice, el equilibrio no es fácil de obtener. Lo que es cierto es que si no se sabe estar solo, no se sabe estar con nadie. ¿Sí? Javier, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. He visto un poco la profundidad de la palabra y me hace reflexionar, por supuesto. Un pensamiento que he tenido por años en mi vida respecto al tema es que la soledad debe ser una buena
amiga, pero no tu esposa. Es decir, tener la soledad es parte de la vida y rehuirle es peligroso, porque la vamos a tener nuevamente en el transcurso de la vida nuevamente. Es más, yo he pensado de que hay que analizarse, reflexionar en soledad y después buscar, obviamente, el entorno social, porque la soledad va a regresar y cuando se presenta nuevamente, yo pienso que va a preguntarte, ¿y qué has aprendido en mi ausencia? O sea, el momento de reflexión es importante con la soledad y evitamos la soledad básicamente por presión social o paradigmas, pero no es un factor negativo en absoluto, todo lo contrario, el equilibrio es el detalle. Para mí es una simple opinión, profesor, gracias. Totalmente de acuerdo, Javier, gracias por participar, totalmente de acuerdo. Cuando yo digo el ser humano es un ser social, es gregario, quiero que se entienda lo siguiente. Los demás, las demás personas, son un espejo para mí. Un espejo que refleja lo que yo soy, lo que yo siento. Esas personas me otorgan a mí un reflejo para saber, para identificarme quién soy yo. Yo soy Gustavo Valdés, es psicólogo, porque ustedes me lo otorgan. Yo sé, pero necesito ese reflejo que ustedes me dan. Entonces, cuando el espejo se rompe, y yo ya no tengo esa acotación, ya no tengo ese refuerzo, ya no tengo ese reconocimiento, yo empiezo a dudar de mí, porque ya no lo tengo, ya no me llega por ningún lado. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que mi vínculo, mi interacción es esencial. Por eso somos seres sociales. Es fundamental. Entonces cuando la soledad aparece, la no elegida aparece, se rompen los espejos y empiezo a cuestionarme, a interrogarme, a dudar. ¿Me equivoqué? ¿Dije algo mal? ¿Por qué ella no me escribe? ¿Por qué ella no me llama? ¿Por qué no me responde? Empiezo a dudar. Algo hice mal. Es también una condición natural de nosotros, ¿no? Porque justamente salvaguarda nuestro vínculo social, ¿sí? Para concluir, me parece que hay una diapositiva más, por favor. Arthur Schopenhauer, quien a tiempo se haga amigo de la soledad o llegue a amarla, ha adquirido una mina de oro. ¿Sí? Una frase filosófica bien potente, bien interesante. Quien a tiempo se haga amigo de la soledad o llegue a amarla, no sé si amarla sea tal cual, pero al menos amigos, habrá adquirido una mina de oro. Siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros estamos sumamente agradecidos por su tiempo, por su dedicación, por estar aquí con nosotros, por compartir experiencias. La idea es que esto crezca y que podamos hacer de la salud mental algo más habitual, algo más común para todos nosotros, que podamos entender que es necesario saber estos conceptos para poder manejarnos de mejor manera. Raquel, te escuchamos. Disculpen, lo que pasa que quise decir de que me pareció, entré muy tarde, sorry, terminé consulta muy tarde, pero me ha parecido excelente esta precisión acerca de la soledad. Yo la estoy viviendo en una perspectiva diferente que antes la veía y aplaudo esta intervención de ustedes, ¿no? De verdad que estoy muy agradecida por esta media hora que he estado, pero me ha parecido espectacular y bueno, me gustaría tener la oportunidad de tener más espacios como estos para poder compartir con profesionales como yo que también día a día tienen estas experiencias. Sorry por pensé de que la manito era para dar las gracias o aplaudir la intervención. Sorry. No te preocupes, te agradezco la intervención también. Sí, estamos aperturando, ya lo lanzamos, la próxima semana tenemos la primera psicoterapia de grupo que lleva como título La incontrolable necesidad de controlar. Es una psicoterapia de grupo en donde nos vamos a reunir con un conjunto de 12 personas, donde vamos a intercambiar ideas, van a contar sus experiencias y vamos a tratar de, número uno, como les digo, entender y número dos, aplicar los conocimientos de la psicología para cada persona.
Ahí está el video, me parece, gracias por ponerlo. Ahí está la invitación. En el webinar pasado trabajamos un tema fundamental, la ansiedad, y notamos algo muy interesante. Los participantes tenían gran necesidad de comentar sus experiencias, enunciar sus emociones y sentimientos. Esto nos llevó a pensar de que es fundamental, importante, aperturar un espacio para que podamos albergar conversatorios que nos permitan desarrollar y entender las emociones que pueden estar sintiendo las distintas personas que se sumen a nuestro proyecto. Por consiguiente, hemos decidido aperturar un espacio de psicoterapia de grupos en donde vamos a tener la apertura, la recepción y obviamente el profesionalismo para poder trabajar distintos temas que pueden ser complejos para cada persona. Únanse a la comunidad a través de nuestras redes sociales, Comunidad de Psicología Clínica Aplicada, para que puedan enterarse de los próximos eventos académicos. Espero verte en nuestra próxima psicoterapia de grupo. Cordialmente invitados todos. Les reitero, es solo capacidad limitada porque como es una psicoterapia de grupo necesito como máximo 12 personas para poder intercambiar y escuchar a cada persona dentro de su desarrollo experiencial. Pero vamos a seguir haciendo webinar, vamos a tocar temas que son para nosotros importantes y nos encantaría que ustedes a través del correo o a través del WhatsApp que figura ahí nos puedan compartir ideas, temas o necesidades que tengan para que nosotros podamos también trabajar y desarrollar un proyecto sobre eso. Estoy gratamente agradecido con ustedes, los aplaudo por estar aquí y por intentar desarrollar un poquito más la salud mental en este país. Así que eternamente agradecido con ustedes. Espero verlos pronto y que estén todos bien seguramente. Tienen el teléfono de la comunidad, mis redes es Psicología Valdés en Instagram y Valdés Psicología Clínica, si es que quieren contactarme de manera personal. Y estaremos en contacto y nos veremos seguramente pronto. Ya tenemos su correo, si por ahí mandaremos la información de los próximos webinars que estaremos desarrollando. Un gusto a todos y que tengan una muy buena noche. Excelente, gracias. Gracias a todos Rafael. por participar también. Rafael, levantaste la mano, no me gustaría dejarte así. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, disculpa, he levantado mal, Qué quería casualidad. mandar Perfecto. aplauso. Perfecto, no te preocupes. Gracias a todos, nos vemos pronto y recuerden, el objetivo es desarrollar una comunidad en donde todos nosotros podamos interactuar. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Chao, Víctor, un abrazo.